Muy bien, Isaías capítulo 41, versículo 10, mire lo que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén y amén. Quiero empezar esta enseñanza es con una anécdota del mejor alpinista del mundo. Él se llama Reinhold Messner. Este hombre y cuenta la historia de él, que es el mejor escalador del mundo. Es un hombre que nos inspira a seguir adelante y jamás darnos nunca por vencidos. Pero por allá en 1970, 1972, este hombre estaba subiendo una cumbre, esa se llama la Nanga Barpal, se llama, que es la montaña del destino. Es una de las 9 montañas más altas que existen, y sucedió que hubo una explosión, un estruendo tan grande y peligroso porque hubo unos desprendimientos de lo que fue el hielo y unas rocas. Este hombre alpinista, igualmente con su hermano Gunder Messner, llegaron a la cima, pero cuando ellos estaban regresando se habían quedado sin comida y sin bebida, y dice que llegó esa avalancha y los tomó, y desde ahí la vida de este gran hombre escalador tomó otro rumbo porque fueron marcados. Pasó este hombre 6 días buscando a su hermano hasta cuando fueron rescatados. Pero a él, ¿qué le sucedió? Sus pies sufrieron un congelamiento severo y sus 7 dedos de los pies le tuvieron que ser amputados. Reinhold Messner se recuperó del accidente, pero como suele suceder en las desgracias, queda siempre marcados. Yo le haría una pregunta a usted hoy, que usted nos está acompañando. ¿Cuántos han o están pasando por momentos difíciles, por situaciones difíciles en su vida? Y a veces hemos llegado a pensar que no nos podemos recuperar de aquellas situaciones que estemos pasando, esos momentos difíciles, y a veces vienen esas preguntas a nosotros porque ya llevamos nosotros cavilando o estando nosotros con ese problema, esa situación, y a veces vienen preguntas a nuestra vida que pueden decir: ¿pero qué hice de mal? ¿Por qué a mí? ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo va a terminar esto? Pero yo puedo decir hoy que, y creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por alguna ocasión así un momento difícil. Si usted ha pasado un momento difícil, levante su mano, levante su mano. Muy bien, muy bien. Eso, todos hemos pasado esos momentos difíciles, hemos estado ante esas situaciones difíciles que parece que como el tiempo transcurrirá tan lentamente, lentamente, y ahí es cuando nosotros caemos en la angustia porque no encontramos una solución a ese momento, a esa circunstancia que estamos pasando. Aún lo peor, llegamos nosotros a pensar que la vida no tiene sentido. Llegamos nosotros a pensar que estamos solos y perdemos el ánimo y perdemos nosotros la fuerza de continuar. Algunas personas, cuando están en momentos difíciles, cuando están pasando circunstancias difíciles, escúchelo muy bien, pierden el deseo de vivir. A mí me ha tocado ministrar muchas personas así, que ya no quieren vivir por aquellos momentos de la vida que han sido difíciles. Cuando yo hablo de tiempos difíciles, cuando hay conflictos, sea salud, sea financieros, sean personales, sean ministeriales, sean personales, familiares, a eso yo me refiero, no lo podemos superar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos realmente una ayuda. ¿Qué necesitamos? Una ayuda cuando no podemos nosotros con el problema. Y el tema de hoy quiero decirles que es fortalecidos en Dios. ¿Cómo se llama el tema? Dígale al que está a su lado: fortalezcas en Dios. Muy bien. Qué importante, escúchelo muy bien. Qué importante es nosotros poder reconocer los problemas, reconocer nosotros las situaciones. Es Dios quien nos puede fortalecer, escúchelo muy bien.
Es solamente Dios que nos fortalece a nosotros. Ahí es cuando realmente buscamos a Dios para que Él nos fortalezca en medio de la prueba, en medio de las dificultades. Escúchelo muy bien. Y quiero contar esta experiencia que tuve el año pasado en el mes de junio. Por parte de la pandemia, mi hermano Diego Mauricio, un hermano excelente, escúchelo muy bien, un hermano que era más que un amigo, que lo amé y lo seguiré amando hasta cuando el Señor me lleve a su presencia, sé que estaré allá con Él. Pero algo que Él me enseñó, mi hermano, fue el valor de honrar a los padres, escúchelo muy bien, el valor de honrar a los padres, porque Él dejó todo, su carrera, dejó todo por cuidar a mi mamá, por honrarla. Duró 15 días él entubado hasta cuando él muere. Y para mí fue algo tan, pero tan tremendo, escúchelo muy bien para mi vida. No sé si usted está, si pasó o ha pasado esos momentos en que ha muerto un ser querido, que ahí es cuando viene una angustia al saber que ya no está con usted, al saber de que al saber que no va a compartir más con usted, porque algo que yo hacía es que yo lo llamaba todos los días lo llamaba unas 3, 4, 5, 10 veces a él en el día. A veces me decía, ¿quiere hablar con su mamá? No, yo no quiero hablar con mi mamá, tranquilo, yo después la llamo. Era así tanto que estábamos tan unidos con mis hermanos, porque nos unimos tanto y siempre tenemos una familia unida con mis hermanos, pero llegó el momento en que estuve en ese tiempo de aflicción. También nosotros los pastores nos podemos afligir, escúchelo muy bien. Sí, parecemos a veces tan fuertes, pero también tenemos corazón que sentimos, escúchelo bien. Mi hermano, me acuerdo ese día que él muere, yo sentía tantos vacíos porque me gustaba salir a montar bicicleta y un sueño mío era que él viniera aquí a México para nosotros poder montar bicicleta, irnos a divertirnos, a hacer muchas cosas, ir a comer taquitos, hermano. Y eran tantas cosas que yo quería hacer con él, pero me sentí con muchos vacíos a pesar que estaba con mi Martica, con mi amada esposa, que ella oraba por mí, pero había como algo en mi corazón que no podía exteriorizar lo que yo estaba viviendo por la muerte de mi hermano, escúchelo bien. Hasta que un día, una noche, me senté y le dije, Señor, yo te entrego este sentimiento porque no se lo había entregado al Señor. No, se lo había entregado y ese día empecé a orar y oré y empezó después esa parte de venir esos recuerdos, venir ciertas cosas, empezó mi corazón, el Espíritu Santo, dejé que entrara a mi vida porque escúchelo muy bien, no lo había dejado entrar porque no lo había, todavía yo no lo había aceptado que mi hermano se había muerto, tal vez me podía ver fuerte, pero por dentro estaba, y perdóneme, está destruido por ese gran hombre que fue mi hermano. Esa noche estuvimos orando con mi esposa y empecé a llorar. Lloré y lloré desconsolado y lloraba desconsolado y mi esposa me ministraba y me dice, sí, Fabi, dale, sigue, Fabi, el Señor te está haciendo libre, entrégale todo esto al Señor. Y yo lloraba hasta que realmente quien me ayudó para ser libre fue el Espíritu Santo. Pude ser libre, pude sacar de mi corazón todo lo que había, esos vacíos, esas angustias por mi hermano, se lo dejé al Señor y el Señor me fortaleció, escúchelo muy bien. Me acuerdo tanto que esa noche oramos con mi esposa, lloré, eso parecía peor que una Magdalena, y lloré y gritaba ¿usted sabe qué es? Sacar de su corazón ese sentimiento, esas emociones que hay en usted represados, tal vez se ha muerto un familiar y podérselos entregar al Señor era lo mejor que yo podía hacer porque no podía tener una vida vacía porque me iba a destruir. Yo era el que iba a destruir y de pronto podía destruir ¿quién? A mi misma familia, escúchalo bien. Esa noche lloramos, esta noche me acosté, dormí en los brazos del Señor, pero algo fue grandioso porque yo tuve 3 sueños esa noche. Al otro día me levanté con una sonrisa,
ya se lo había entregado. Y le dije a mi esposa, mi amor linda, tuve 3 sueños con mi hermano. El primer sueño es que nosotros estábamos arremangados los pantalones, descalzos, y caminábamos por el mar. Íbamos caminando por el mar contentos y venía el viento, venía una brisa. Esa brisa del viento no nos pegaba, que uno se sentía todo eso cacheteado, no. Era una brisa apacible que nos nos consentía, como el viento tuviera como esas manos que nos estuviera acariciando. Yo lo sentía así en el sueño. Después fuimos a otro sueño, que ese sueño era, nosotros estábamos jugando en unos pastos verdes y jugábamos y nos rodábamos y éramos así como niños, y de un momento a otro estaba en otro sueño con mi hermano y era hartos niños que nos abrazaban y nos reíamos y yo me senté y oraba y yo decía, Señor, gracias por este sueño. Pero ahí vemos la mano del Señor cuando nosotros nos fortalecemos en Dios. ¿Sabe cómo? Porque me enseñó el Señor que ese viento era un viento apacible del Espíritu Santo. Estar en esos pastos, me decía el Señor, como dice en su palabra, en verdes pastos y en delicados pastos me hará descansar. Y después con los niños yo lo entendí, que decía, dejad que los niños vengan a mí, porque desde tales es el reino de Dios. Y escúchelo muy bien, el Señor nos fortalece. Si usted aplaudir, déle ese aplauso fuerte, déselo fuerte al Señor. Dígale, gracias, Señor, gracias. Pero escucha acá, cuando nosotros recordamos a nuestros seres queridos, fallecidos, nos centramos a veces en el pasado. Yo conozco muchas personas que no han podido sacar ese sentimiento, no han podido sacar ese fallecimiento de esa persona amada y están centrados pensando en el pasado. Cuando nosotros pensamos en el pasado, es de nostalgia y tristeza, añoramos lo que se ha perdido y vienen aquellas emociones que se llama la pena y el dolor. Días pasados estaba dando una consejería a un muchacho, a un chico, y me decía, pero pastor, es que yo no puedo más, yo ya no soporto más la muerte de mi hermano, la muerte de mi hermana y el fallecimiento de mi papá. Y uno, trata uno de llevar, consolar, que el Espíritu Santo. Y yo le hice la pregunta, ¿y hace cuánto que se murió su papá? Pastor, ya hace 4 años. Yo dije, 4 años, ¿cómo así, hermano? Y su hermana, no, mi hermana hace 3. Entonces a veces viene esa pena, viene ese dolor. ¿Y cuántas personas hay aquí que no han podido superar la muerte de un ser querido porque todavía viven en culpabilidad y en amargura? Hay muchas personas que están todavía atadas con un pasado, están atadas porque ese pasado las atormenta por esa culpabilidad, y el único que lo culpa, ¿quién es? Es el enemigo. Y a veces no han podido sacar eso en su corazón y pasan años y años y años, y en vez de crecer van decreciendo, dañan la familia, dañan los hijos, solamente porque no le han podido entregar un sentimiento, no le han entregado al Señor ciertas cosas. Y ahí es cuando viene aquellas culpas. ¿Cuántos? Cuando se ha perdido un ser querido, le han echado la culpa a Dios. Es que fue Dios, pastor. Dios se lo llevó, Dios me lo quitó, y por eso es que yo estoy peleando con el Señor, porque eso yo no admito eso, y es mentiras del diablo. Sabe que muchas personas se culpan, y este chico me decía, es que pastor, yo no puedo, yo les hubiera dado lo mejor a ellos. Y ahí fue cuando el Señor me mostró que había una raíz de culpabilidad, porque no le pudo dar lo mejor al papá ni a la hermana. Porque a veces se hacen las cosas es a la fuerza. El deseo de Dios es darnos fuerza porque Él quiere un pueblo fuerte. Él siempre nos dará la fuerza, nos fortalecerá porque Él quiere ese pueblo fuerte. Escúchelo muy bien. Cuando yo voy a la palabra del Señor y veo lo que es la palabra fortalecer, ¿y sabe qué es la palabra fortalecer en el original? Agarrarse de o aferrarse de algo. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Agarrarnos y aferrarnos ¿de quién? Del Señor. Escúchelo muy bien en esos momentos que usted esté pasando. La fortaleza que Dios nos puede dar
no solamente es física, sino también espiritual y nos da una fuerza moral. Muchas veces lo que hemos sentido interiormente es más fuerte exteriormente. Escúchelo bien. Como cristianos debemos reconocer a Dios como nuestra fuente, como nuestra fortaleza, así como yo lo hice. Yo siempre en estos 30 años en la vida cristiana, igualmente con mi esposa nos hemos fortalecido, igualmente con mi hija nos hemos fortalecido. ¿Con quién? En Dios. Ante cualquier cosa, ante cualquier persona, cualquier cosa que estemos pasando, siempre nos fortalecemos siempre en el Señor. Estamos buscando la presencia del Señor. Ahí es donde encontramos la fuerza en medio de la prueba y de las dificultades. Necesitamos la ayuda del Señor en todas las cosas. Aún en todas las cosas que podamos emprender, necesitamos la ayuda del Señor. Escúchalo bien, todo. Porque a veces lo hacemos nosotros en nuestras fuerzas. La Biblia encontramos varios personajes y quiero citar unos 2, 3 personajes de lo que ellos vivieron realmente y se fortalecieron en el Señor. Pasaron momentos de angustia. Usted sabe qué es la angustia. Wow. Pero ellos confiaron y el Señor los ayudó y los fortaleció. Y el mayor ejemplo, escúchenlo muy bien, el mayor ejemplo es de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús se acercaba a la hora para morir, escúchelo muy bien, y sabía que lo iban a entregar a morir. La Biblia dice lo siguiente, Mateo capítulo 26, versículo 37 al 38. Perdón. Dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Escúchelo bien la palabra, angustiarse. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué hizo Jesús en esa situación? ¿Qué haría Jesús en esa situación? Mire lo que dice en el versículo 39, yendo un poco adelante, se adelantó a sus discípulos, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nos damos cuenta que Jesús oró, ¿cierto? Y pidió ayuda. ¿A quién? A su Padre. Y confiado en Él, pudo hacerlo todo. ¿Y cuál fue el resultado? Cumplir el propósito que había venido a la tierra. ¿Y cuál era? Salvarnos, redimirnos de una segunda condenación. Tremendo. A mí me parece esto, es el gran ejemplo que nos dio el Señor en fortalecerse en su Padre. ¿Usted lo cree? Mire, otro personaje que para mí fue tremendo personaje fue el apóstol Pablo, ¿cierto? En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, mire lo que dice. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Sí ve la palabra? Fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, dice la palabra. Ahí en el ministerio, que decir la palabra es en el servicio. Pero usted sabe que el apóstol Pablo es el ejemplo de cómo ser fortalecido por el Señor. Usted sabe, y yo quiero leerles, mire lo que fue el apóstol Pablo. Si hay alguna similitud con alguno, pues le dice amén. Mire lo que dice, 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Se las voy a leer por la Nueva Traducción Viviente. Y dice, ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido muchas más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repentinas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos, 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos, de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares,
y frente a peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre, he tenido sed y a menudo me ha quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener la ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y además otras cosas, lo que sobre mí se agolpan cada día, la preocupación por todas las iglesias. Tremendo el apóstol Pablo. Tremendo todo lo que le pasó a él. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo escucharon? Y a veces nosotros, estando en el ministerio, vayan aquí detrás de la montaña. Uy, pastor, pero es que el frío, es que pastor es. Pero mire, el apóstol Pablo se fortaleció ¿en quién? En Dios. Jesús se fortaleció en su Padre. Pablo se fortaleció porque él reconoció que durante el tiempo de servicio de su ministerio, Dios fue la fuente de su fortaleza. Escúchelo muy bien. Y muchos hacen cosas a su fuerza. Por eso es que no se dan las cosas, por eso se cansan la gente, porque no las hacen en el Señor. Cuando nosotros vivimos en nuestras fuerzas o hacemos las cosas en nuestra fuerza, viene el afán, viene la ansiedad, viene la aflicción. Cuando vivir en nuestra fuerza nos hace actuar bajo ansiedad, porque desconocemos de lo que estamos, si se nos va a dar o lo vamos a obtener. Vivir en nuestras fuerzas nos hace vivir en temores, en certidumbres de lo que viene. Vivir en nuestras fuerzas nos hace vivir miedo a la pobreza, miedo al fracaso, miedo a la enfermedad. Por el afán, a veces nosotros vamos afanados, por el afán empezamos a hacer las cosas de una forma equivocada. Escúchelo bien, iglesia, haciendo malos negocios, juntándonos con malas amistades, y a veces podemos caer hasta en vicios. El afán trae consecuencias negativas. Gente afanada, la gente afanada empieza a robar y miente, empieza a justificar sus acciones, puede transformarte en una persona, y a veces esas personas que hacen las cosas en su fuerza se vuelven enojonas. ¿Sí lo dije bien? Enojonas, acusadoras, molestas, le quita la paz, no pueden dormir, se enferman. El afán te aleja de la oración. El afán te ahoga tu fe en la palabra del Señor. No te deja creer, pero por eso cree. Dios no te diseñó, escúchalo muy bien, para vivir en afanes. Dios te diseñó para confiar en Dios. No busque puertas falsas, como los vicios. Solo aumentarán, son los problemas. Acudamos a Jesús. Varón experimentado en dolores, dice la palabra, quien se compadecerá y nos dará la fortaleza para salir adelante. Escúchelo muy bien. Él es el que nos da la fortaleza. No es el gobierno, no es el tener millones, no es esto, es Dios. Escúchelo muy bien, el que nos da la fortaleza. Amén. Tengo otro ejemplo que es sobre Nehemías. Nehemías capítulo 6-9. ¿Están aprendiendo? Nehemías capítulo 6-9, mire lo que dice. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. ¿Qué le decía? Fortalece mis manos. Escúchalo muy bien, hay en ocasiones que nos encontramos con personas que hablan de una manera tan negativa y tan pesimista con respecto a los planes y a las situaciones por las que estamos pasando. Aún hay personas que se llaman los matasueños o los destructores de sueños. ¿Se han visto esas personas? Son personas que acaban con las ilusiones de otros, que quieren hacerse un cambio significativo en su vida. Dice Nehemías, estaba construyendo el muro porque los muros estaban caídos, estaban destruidos, las puertas estaban quemadas, dice, y ahí es cuando Nehemías va y empieza a construir los muros. Y cuando uno empieza a construir los muros, o es decir, cuando nosotros salimos adelante, vamos a hacer algo adelante, siempre salen ¿quién? Los enemigos. Escúchelo muy bien. Empiezan a salir los enemigos del progreso, empiezan a salir los enemigos de lo innovador, empiezan a salir los enemigos de la excelencia, del trabajo, de la diligencia. Y ahora que estamos en conquista, salen los enemigos de la conquista.
Los enemigos de Nehemías y el pueblo eran Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe. Ellos atemorizaban, los desanimaban diciendo: estos débiles judíos se debilitarán las manos de ellos en la obra y no podrán. Pero ¿qué dice la palabra? Pero el Señor fortaleció a Nehemías y al pueblo para terminar la obra, y la obra fue terminada ¿en cuánto? 52 días. No fueron años, sino fueron días. ¿Por qué? Porque el Señor los fortaleció. Los fortaleció. Si escuchas esas voces negativas, si tú sigues escuchando esas voces negativas, escúchalo muy bien, te vas a debilitar. Cuando esas voces negativas te dicen: tú no vas a cambiar, tú seguirás siendo el mismo, no, tú nunca vas a conseguir lo que otros han podido conseguir, tú no lo puedes hacer. Y esas voces negativas, ¿qué? Nos hablan. Mire la situación que está, mire el país, mire el dólar, mire a dónde vamos a llegar, a la desgracia. Se escuchan esas voces negativas. A muchos el enemigo le habla, o se dejan escuchar las voces negativas cuando le dicen: si ves, a ti no te quieren, a ti te rechazan, tú eres inservible, ya no sirves y no te valoran, nunca vas a salir adelante. O le hablan de la forma: si ve, enferma, ¿para qué le ha servido ir a la iglesia? ¿Para qué va allá? Mire, siempre es lo mismo. Allá le están robando el tiempo y le están robando la plata. ¿Eso para qué va? ¿Y qué hace el hombre o la mujer? ¿Escucha qué? Las voces negativas. A mí como me gusta hablar sobre esas voces negativas, pero me gusta, fue lo que le pasó a Jairo, al hombre del Sanedrín. Jairo tenía a su hija, estaba enferma, el maestro estaba sanando, estaba en la multitud, que la multitud lo apretaba, y dice que llegó Jairo, ¿cierto? Llegó Jairo y le dice: maestro, mire esto. Cuando el maestro iba a ir con Jairo, ¡fua!, se le atraviesa ¿quién? La mujer de flujo. Y Jairo todo preocupado: ay, pero esa señora ¿para qué vino? Si iba conmigo, ay Señor. Y si ve que a veces se empiezan a preocupar, y Señor, pero esto, lo otro. Y le decía: maestro, ya, maestro, sánela, diga la palabra y ya, y el milagro ocurrirá, ¿cierto? Y preciso sale la voz extraña. ¿Cuál fue la voz extraña? Jairo, no moleste más al maestro, su hija ya se murió, paila, murió. Así lo dice la palabra. Pero ¿qué hizo Jairo? Yo me imagino cómo le quedó el corazón a Jairo, espachurrado de todo. Yo me imagino que Jairo quedó. Y mire que lo que dice la palabra del Señor, tan hermoso, que solamente se quedó mirándolo el maestro, a ver qué actitud tenía Jairo, a ver qué miraba, y lo miró a Jairo. Y llega y lo mira, y Jairo se dio cuenta que lo estaba mirando el maestro, y lo mira y le dice: ay, Jairito, solamente cree solamente. A veces no creemos, ¿le creemos más a quién? A las voces negativas. Es nuestra decisión, escúchenlo muy bien, es nuestra decisión escuchar esas voces o escuchar a Dios. Pero si escuchamos la voz de Dios, Él nos va a levantar, escúchenlo muy bien. Es importante darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y hoy rápidamente les voy a enseñar 5 principios para obtener fuerza y fortaleza en el Señor. ¿Cuántos lo quieren aprender? Si usted lo quiere aprender, dele un aplauso fuerte al Señor. Pero déselo fuerte. Lo primero para obtener fuerza, para obtener fuerza es teniendo fe. Fe es un elemento importante en los tiempos difíciles. Es la fe, escúchalo muy bien. Hay muchos que están en momentos difíciles de su vida. Hay momentos que están pasando, pero se les olvida, es la fe. A través de la fe nosotros podemos vencer situaciones como angustia, miedos, duda, temores. Escúchalo muy bien. Los podemos vencer a través de ¿qué? De la fe. Tengamos fe en Dios, porque Él tiene el poder, y todo es posible hasta cuando es posible creer el Señor, porque estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios.
Podemos ver tantos testimonios de verdad de personas que después de una dificultad ellos entendieron que Dios tenía un propósito por lo cual estaban viviendo. Y a veces nosotros sabemos que estamos en ese momento de dificultad y solamente nosotros ¿qué hacemos? Nos quejamos y nos quejamos. Pero no esperamos ese tiempo de Dios. Porque si usted está pasando un momento difícil, una prueba difícil, es porque va a venir una bendición grande. Escúchelo muy bien. Porque el propósito de Dios es ese. ¿Qué es lo que el Señor sabe lo que uno está viviendo? Yo me acuerdo hace mucho tiempo, hace 30 años, antes de que me casé con mi esposa y nosotros queríamos tener un hijo. Yo quería tener 5 hijos, imagínense. 5, yo sé, pues de 5 de una vez, ¿para qué no unos 5 de una vez? Yo quería tener 5 hijos de una. Pero ¿qué pasó? No se daba y no se daba. Trabajaba y lloraba y trabajaba y no se daba. Fe fue lo que nosotros aprendimos con mi esposa. Dios nos dio una palabra. En el año siguiente vas a tener en tus brazos a su hijo y el año siguiente tuvimos a Sofía, porque se necesita fe. Debemos entender que Dios permite situaciones en nuestra vida con un propósito. Si usted está pasando esa situación, es un propósito que el Señor tiene para su vida. En las situaciones difíciles debemos mantener la fe en Dios, su poder para cumplir las promesas y su palabra en nuestras vidas. Ese ejemplo tan hermoso que a mí me gusta citarlo también es el de Abraham. Recibió la promesa de Dios. ¿Cuándo se cumplió esa promesa? 25 años después. Con esto no le quiero decir ni no lo quiero desanimar, que si usted el Señor le dio una promesa será 25 años. No, pastor, pero ya estoy viejito, ¿eso qué va? No. Es lo que es la fe. Dios le dio a Abraham una promesa que iba a tener un hijo en avanzada edad. Y mire lo que dice en Romanos 4:20. Abraham siempre creyó. ¿Abraham qué? Siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar, hermano. Y porque a veces se vacila cuando se les da la promesa al Señor. ¿Será cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero Abraham dice que sin vacilar. De hecho, dice ¿su fe qué? Se fortaleció. Qué tremendo. Más aún, así le dio la gloria a Dios. Si ve, se nos fortalece la fe para darle gloria a Dios. Si le damos lugar, si usted le da lugar a la duda, a la incredulidad, no nos fortaleceremos. Debemos buscar que nuestra fe siempre, escuche la fe siempre crezca. Crezca, hermano, diga crezca. No, pero no, diga crezca. Me gustan esos 5 que dijeron crezca. A ver, diga a la iglesia a todos que mi fe crezca. Miren, mire esto tan hermoso. Dice la palabra, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo segundo para obtener fuerza es obedeciendo a Dios. ¿Qué sucede cuando obedecemos al Señor? ¿Qué sucede? Nos fortalecemos siempre en el Señor, en su palabra, en sus mandamientos, en sus promesas. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nos sentimos animados, ¿cierto? Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, nuestra conciencia se debilita y ahí es cuando fallamos y nos desanimamos. Cuando estamos en el camino de Dios, hacemos la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, permanecemos siempre fuertes. Escúchelo muy bien. Fuertes, escúchelo. Por eso el rey Salomón escribió en Proverbios 10:29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Lo tercero para obtener fuerza es gozándonos en Dios. La tristeza, la amargura, la frustración, el resentimiento nos debilita y nos quita la fuerza. Hay muchos que todavía, siendo aún cristianos, viven en tristeza, en amargura, viven todavía en frustraciones y en resentimientos. Y por eso no has podido crecer. La palabra del Señor, mire lo que dice Nehemías 8:10b. Porque el día santo es nuestro Señor,
no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Aún en medio de la enfermedad, de las dificultades, debemos gozarnos. Porque si nosotros conocemos a Dios, Dios nos va a dar ¿qué? La victoria. Lo cuarto para obtener fuerza es leyendo y estudiando la palabra del Señor. Escúchelo muy bien. No hago la pregunta porque en la Biblia encontramos la historia de Elías, un hombre que en cierto momento de su vida se sintió deprimido y cansado. Dios envió a un ángel que le trajo una comida especial. Por eso dice en Primera de Reyes, capítulo 19, 8, dice: se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció. Otra vez la palabra fortaleció. Con aquella comida caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios. Nosotros como cristianos, nuestro alimento espiritual, ¿cuál es? La palabra de Dios. Cuando tú te alimentas de la palabra, tendrás fuerzas para seguir adelante. Nosotros no podemos bajar la guardia en este tiempo, porque una familia que no lee, que no ora, está desprotegida y está vulnerable ante el enemigo. Si has perdido la fuerza, si no has confiado en el Señor, hoy lo invito a que lea la palabra del Señor. Ahí encontramos la dirección, la guía que el Señor nos llena de su Santo Espíritu, porque también está el Espíritu Santo a nuestro favor. Y lo quinto y último para obtener fuerza y fortaleza es buscando la presencia de Dios. En la presencia de Dios ahí somos fortalecidos. La Biblia nos cuenta que hasta David se preocupó, pero él decidió buscar la fortaleza o buscar la presencia de Dios. Y quiero terminar con este versículo, y es 1 Samuel capítulo 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué sucedió? Dice la palabra que David se había angustiado mucho cuando llegaron ellos, David y sus hombres llegaron a su casa en Singlat y se enteraron que los amalecitas se habían llevado, habían destruido la ciudad, la habían hecho cenizas, dice, y la dejaron todo en ruinas, la ciudad de ellos. Pero dice que se llevaron en cautiverio a las mujeres y a los niños y la familia. Dice la palabra que ellos lloraron aún más no poder. Imagínense cómo sería ese lloro de estos hombres, estas familias, sobre todo estos hombres por sus familias. David se encontraba en peligro porque estos hombres estaban muy resentidos por haber perdido sus familias. Y dice que hablaron ¿de qué? De apedrearlo. Pero David encontró la fortaleza en el Señor y el Señor le dio la victoria. Es verdad, escúchelo muy bien, es verdad, hay dificultades, luchas, pero debemos fortalecernos siempre en la presencia del Señor. ¿Cuántos han dejado que el enemigo lleve cautivos sus hijos? ¿Cuántos han permitido que los enemigos vengan a través de las malas influencias y los cautiven a nuestros seres queridos? Aún a nuestros hijos con las redes sociales, cautivos por el internet, cautivos por los vicios, cautivos por los malos hábitos, cautivos porque los padres no valoren y nunca han valorado a los hijos como los hijos a los padres. ¿Cuántos a veces se han dejado cautivar por el mundo? A veces el hombre se ha dejado cautivar por la mujer extraña o por el hombre extraño. Debemos buscar la presencia de Dios y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos dé dirección. Por eso la palabra dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. También está a nuestro favor el Espíritu Santo. Él está intercediendo por nosotros. Fácil. Lo que dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Dígalo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos. Y mire, por último, Salmos capítulo 46:1, se la doy a todos. Salmos capítulo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, tu forma de vivir es distinta. Ves las dificultades de una manera diferente, porque sabes que no existe otro refugio más seguro que la presencia de Dios. Acuérdese, el enemigo siempre nos quiere ver como derrotados, afligidos, que estemos nosotros siempre angustiados, que estemos nosotros paralizados. Pero el Señor es quien nos fortalece. Dios es nuestra fuerza. Él es quien nos da el vigor para mantenernos siempre de pie en aquellas situaciones que nosotros podamos enfrentar. Escúchelo muy bien. Fortalézcase en el Señor. Es tiempo ya de pasar a otro nivel. Pasa ya ese nivel, escúchalo muy bien. Ya es tiempo que en esta Navidad sea diferente. Sea diferente esta Navidad. Que no sean, pero mire esta Navidad cómo va a pasar, mire, y están todos con los bolsillos así, pero mire. No, esto va siempre, es en el Señor. Fortalezcase en el Señor. Fortalezca en el Señor. Dígale al que está a su lado, fortalezca en el Señor. Dígale, pero dígale con seguridad, fortalezcase en el Señor, hermano. Y si usted lo cree, dale un aplauso al Señor.